Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencias en el Camarote, un programa más en ese camino de Confidencias en el Camarote por intentar llevar a la información de todos nuestros oyentes y todos nuestros televidentes, llevar la información de que existe otro mundo, que hay otras posibilidades y tenemos que buscarlas. Hoy tenemos con nosotros un joven que es escritor, también es un hombre de la radio, que se llama Moisés Rojas, y ha escrito un libro muy interesante que después vamos a hablar un poco de él. Se llama Los Illuminati. Es un libro que lógicamente entra dentro de los entresijos de las civilizaciones que sabemos que existen en la Tierra, pero que están para impedir precisamente que los seres humanos lleguemos a comprender y a saber todo lo que necesitamos para encontrar nuestro destino. Y de estas cosas vamos a hablar con él, pero va a ser dentro de un momentito. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Moisés Rojas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, encantado de estar aquí contigo en Confidencia en el Camarote y es todo un placer. Muchas gracias, encantado que estés tú. Me parece que eres el más joven que hemos entrevistado en los 10 últimos años. Pues mira, eso imagino que será algo bueno. Sí. Y sí, hombre, sí. Es todo un honor también ser el más joven, tratando pues estos temas que yo sé que tratas con maestría en Confidencias en el Camarote, en este gran programa. Así que es todo un placer. El placer es nuestro. Hoy vamos a hablar de temas importantes, muy importantes, porque los entresijos que tiene este libro, que yo le he echado un vistazo por encima, me parecen estupendos. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató. Lógicamente desearles que tengan un buen programa, como siempre, y al final terminamos todos sabiendo más. Porque aquí aprendemos todo. Bueno, vamos a empezar por el tema. ¿Te parece bien que empecemos por los Illuminati? Pues sí, es estupendo porque es lo que da nombre a este libro. Y bueno, los Illuminati, todos hemos escuchado hablar de los Illuminati, pero pocos realmente saben quiénes son. Entonces, explicar los orígenes es un poco extenso y realmente podríamos empezar hablando de aquellos Illuminati de Baviera, que bueno, en el siglo XVII se fundaron y ellos son, digamos, los responsables brevemente de esa fundación de esa sociedad secreta que, tuvieron una especie de esplendor en X años que ellos, digamos que fundaron su sociedad y con unos motivos que incluso pueden parecer bastante buenos, porque de hecho sería para abogar por una mejora, digamos a nivel humano incluso. Entonces pues a priori puede parecer algo positivo y sin embargo lo que nos dice la historia es lo contrario, y lo que también la percepción que tiene mucha gente sobre los Illuminati es que es negativa, es muy negativa, y de hecho así lo es, pero esa percepción está fundada. Y entonces podemos decir que los Illuminati son aquellos que de alguna forma tienen el poder en sus manos, de alguna forma son capaces de tejer el destino de la humanidad y también someternos como esclavos y, como dicen muchos también, hacer una especie de Matrix que esta nos envuelve y nos somete pues con sus ideas, con sus símbolos, con sus sociedades secretas, con su manipulación. Y entonces, esta gente son los Illuminati, y vamos a hablar un poco también de quiénes son un poquito más en profundidad, y sobre todo yo pienso que es algo muy importante de dónde vienen. De dónde vienen los Illuminati, porque si sabemos quiénes fueron, sabremos quiénes son.
por ahí tira. Bien, antes te voy a leer lo que es la sinopsis de la contraportada. Venga. Que dice lo siguiente: la historia que nos han contado pertenece a la del vencedor, pero precisamente nosotros no somos esos vencedores. La historia de ellos es la que escribimos en este libro. Entre las tinieblas de sus sociedades secretas, entre los escombros de sus guerras mundiales, rodeado de sus símbolos y manipulación mezquina, solo si conocemos la verdadera historia, solo entonces podremos reescribir la nuestra. La historia de los Illuminati. Muy bien. Pues es un buen elemento, además está muy bien explicado eso, ¿eh? Bien, Sí, bien. bueno, es la intención, ¿no?, de llevar pues al conocimiento de todo el mundo quiénes son, y por ejemplo podemos empezar hablando de que, bueno, los Illuminati podríamos llevarlo al campo de las casas reales. Es decir, las casas reales fueron y tenían vinculación con los Illuminati, y ellos son los que se consideran que son los iluminados. Ellos por H o por B, también es un tema bastante extenso, pero realmente ellos son los que piensan que son iluminados por encima del resto. Ellos tienen una idea, un objetivo, y ese objetivo lo están llevando a toda costa. No lo van a llevar, no, lo están llevando ahora mismo, a día de hoy. Y por ejemplo podríamos mencionar los Sachsen-Coburg-Gotha, por ejemplo, que son familias. Ellos son, digamos, hoy en día la reina Isabel II. El duque de Edimburgo también está relacionado a su vez también con, por ejemplo, con otras realezas bávaras, que son los Hesse-Kassel, los Hesse-Sachsen-Altenburg, los Meiningen, todas estas casas reales bávaras, digamos que son los responsables en su mayoría del poder que existe en el mundo. Después también evidentemente hay otros poderes a niveles mundiales, pero ellos se han infiltrado en todas y cada una de esos poderes. Evidentemente tienen algún tipo de poder, por ejemplo con los gobiernos de Estados Unidos, por muy poderosos que parezcan, incluso independientes, pero no es así. Hay que pensar, por ejemplo, que en sus orígenes, los años 40, años 30, estas familias tenían una media de unos 90 millones de euros, de lo que sería, bueno, aquel día, en aquella fecha, sí, dólares o la moneda alemana, pero sería una extrapolación similar. Y hoy en día no solamente hay que contar con ese dinero que tuvieron, que hoy en día se multiplicaría, sino también con los territorios que tienen, las obras de arte, todo lo que robaron en la Segunda Guerra Mundial, y todo ello, podemos decir que el poderío, digamos, que tienen no es otro que muchísimo más superior que el de, por ejemplo, Bill Gates o Steve Jobs. De hecho, esta gente no le llega ni la suela de los zapatos. Se puede decir que son trillonarios. Y entonces todo ese capital acumulado durante varios siglos, pues ellos utilizan ese poder que tienen. Manejan, claro, a la humanidad a su gusto, pudiéramos decir. Exactamente. No sería extraño entonces que haya economistas muy importantes, asociaciones muy importantes, que sostienen que la crisis ha sido una crisis creada por ellos. Claro, totalmente. Es una más de sus creaciones. De hecho, su lema es Ord and Chaos, que significa orden y caos. Y ese lema es, digamos, el leitmotiv que tienen ellos. Del caos hacen el orden. Y por eso podemos ver el efecto que tienen en las guerras mundiales. Ellos evidentemente están detrás de las guerras mundiales, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda también. De hecho, Hitler era un apadrinado de estas casas reales que he mencionado antes. Era un apadrinado y a la vez era veterano ya de la Primera Guerra Mundial, pero evidentemente era un títere, se puede decir. Y los que estaban detrás, como siguen estando hoy en día, son ellos, porque no han perdido ese poder. Hitler, por ejemplo, podemos ver todos los cultos que ellos creían, incluso, ¿no?, que no solamente son rumores, sino que, por ejemplo, lo podemos ver en la esvástica. La esvástica representa pues a Saturno, al dios, al sol oscuro.
La esvástica es sacada de un símbolo que era positivo y lo tenían evidentemente los hindúes, y ellos le dan la vuelta, lo convierten en negativo. Es decir, representaban al sol y ahora representan un sol negativo. La oscuridad, ¿no? Claro, toda esta simbología realmente escapa de nosotros, y si no sabemos de dónde viene, no sabemos por qué fue así, por ejemplo. Ya. Estupendo. Entonces podemos hablar, por ejemplo, también de esas vinculaciones que tienen las casas bávaras con Hitler, con los nazis. De hecho, ellos financiaron el nazismo, el social nacionalismo, pero también, igual que su símbolo, realmente lo que es la palabra nazi no tiene por qué venir exactamente de social nacionalismo, sino también se puede decir que viene de los nazi brit, que eran una casta, esto es importante, era una casta que había en lo que sería Judea. Esta casta fue un concepto que se le inculcó al nazismo para que ellos creyeran que vienen de allí, y entonces se utilizó para eso. Pero esta casta, esto es muy importante porque, por ejemplo, hoy en día podemos hablar del tema de la casta, pero es que esta gente no son una casta, esta gente son los que están detrás de la casta, ellos son los mayordomos, la casta son los mayordomos de esta gente, y entonces ellos piensan y se sienten iluminados de que vienen de allí, vienen de una especie de raza aria que básicamente se traduce en que ellos son los gnósticos. Los gnósticos derivan en el judeocristianismo, también después ya deriva de ahí a las sociedades secretas, a estos Illuminati. Entonces podemos decir que este planteamiento de los Illuminati evidentemente es mucho más anterior, pero de alguna forma cogen estas ideas y se las apropian. Entonces estas casas reales, además ellos piensan que descienden de faraones, y porque de hecho sí, ellos piensan que proceden de los faraones, y digamos que son sus antepasados. Claro, desde Egipto podríamos avanzar hacia los gnósticos, y esta parte también es muy importante porque a raíz de ahí podemos entender, podemos discernir entre los cultos astroteológicos, entre los cultos que se apropia, por ejemplo, la Iglesia, que sataniza la Iglesia, ¿no? Como todos sabemos que el demonio es representado con un tridente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso evidentemente rescatan antiguos cultos y los unifican ahí. Entonces esa es un poquito la idea que tiene este estudio de la astroteología, que procede de las estrellas. Realmente del estudio de la astrología, y cómo la astrología realmente era dominada por antepasados y digamos que tenían no solamente un uso para, por ejemplo, beneficiarse de la agricultura, de saber cuándo sembrar, sino que hay una cuestión anterior a lo que es estos cultos, que sería el culto a la Madre Tierra, que se encuentran en todas las culturas, en épocas sobre todo muy antiguas, porque sería un culto más bien femenino, y este culto después se ve desplazado. Pero este culto de la Madre Tierra también, en unas edades muy, muy, muy antiguas, podríamos estar hablando, por ejemplo, de 20.000, 30.000 años, estos cultos proceden del contacto real entre la naturaleza y las deidades que identificaron en ella. Y el conocimiento de la astrología, que también lo han trabucado. Tenemos que detener un momento el programa, pero después me gustaría no abandonar este tema, sino ver qué incidencia puede haber entre los extraterrestres y la aparición de estos Illuminati. Pero eso lo vamos a ver dentro de un momento. Volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote, y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Moisés Rojas,
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esa primera parte? Bueno, bien, bien. Intento resumir lo que puedo porque, sí, bueno, porque el programa es corto, el programa es cortito. Pero debemos de ver qué opinión tienes tú del tema de si tiene alguna relación, o tú ves alguna relación, entre los extraterrestres y precisamente la aparición de los Illuminati, o cualquier organización que hoy pudiéramos decir que se dedica, que son nuestros amos. Bien, pues hay que estudiar en profundidad los orígenes de los Illuminati, como decía antes. Por ejemplo, el origen o el paso por Egipto, por ejemplo. Después, sucesivamente, dónde se traslada esa cultura que ellos tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Egipto te puedes obtener pistas, porque podemos encontrar cuestiones muy extrañas, por ejemplo, en Egipto. Y, de hecho, las pirámides es un componente misterioso en toda regla. Las pirámides nadie sabe decirte cómo las hicieron. Es que realmente, hablando con arqueólogos y tal, nadie te dice algo que tú digas, venga, vale, pues con esta técnica consigo hacer las pirámides y obtengo éxito. Y además de las proporciones que la hicieron. Entonces, digamos que ahondando en el asunto y estudiando también cultura ya incluso desaparecida, podemos ver que algo no cuadra, que algo de la historia sobre todo está omitida o perdida, o ambas cosas. Y entonces, de alguna forma, estas sociedades que tienen pues una procedencia enraizada, se puede decir, en la cultura de los egipcios, en la cultura incluso anterior de Fenicia, posiblemente, incluso celta, incluso de lo que se habla de la Atlántida, pues ese estudio ya de por sí es bastante extenso. Nosotros en el libro hablamos, tanto Colin Rivas como yo, hablamos de lo que probablemente pasó en la Tierra, quiénes pudieron llegar aquí y por qué, por ejemplo, estamos aquí, qué objetivos tenemos, también vinculados también con el leitmotiv de los Illuminati. Por ejemplo, nosotros manifestamos que hay una cuarentena. De la Tierra no se puede salir, realmente. Ahí está el límite de Roche, está el cinturón de Van Allen, y tanto el límite de Roche y el cinturón de Van Allen impiden que prácticamente nada salga de ahí, ¿no? De esos límites. De hecho, el cinturón de Van Allen es un misterio total. Tampoco... No es el cinturón fotónico. Bueno, puede estar relacionado, sí. Está relacionado porque, de hecho, impide, por ejemplo, que llegue a la Tierra una mayor radiación. Por ejemplo, es decir, nos está protegiendo de los rayos solares. Eso incluso la NASA últimamente pues ha manifestado que están estudiando cómo afectaría el paso por allí de los astronautas, por ejemplo. Entonces, esto ya de por sí plantea muchas incógnitas, porque si no se puede pasar por el cinturón de Van Allen, ¿cómo fueron, por ejemplo, a la Luna? O si la Luna, la Luna en principio está dentro, puede estar dentro del cinturón Van Allen, sí. Pero a Marte no se podría ir, por ejemplo, a no ser que fuera de otra forma, que es algo que es un poco un misterio, ¿no? Si hay alguna tecnología que te permita ir allí sin un medio de un cohete, por ejemplo. Ya de por sí, de alguna forma, la cuarentena de la Tierra presenta pues una cuestión importante, porque ¿por qué los seres que habitaban la Tierra, nosotros planteamos unos 50.000 años, no podrían salir de la Tierra? Pensamos que era porque eran de alguna forma eran fugitivos, de hecho no tienen por qué ser realmente buenos. Entonces esto lo vamos vinculando con el tema de la Atlántida, con el tema de los Atlantes, de los primeros creadores, y también entendemos que no hubo un Adán y una Eva, sino más bien los adámicos y los evíticos, que descienden de estos atlantes, de los lemures, por ejemplo, y que algo pasó que provocó una especie de extinción, una catástrofe, una posible guerra termonuclear o algo así,
porque entendemos que tenían una tecnología bastante grande, que de hecho consiguieron hacer las pirámides, por ejemplo, con esta tecnología. Y bueno, pirámides que vemos que están prácticamente en todo el mundo, que los números no cuadran desde lo que dice la historia oficial de cuándo se crearon y cuándo la terminaron las pirámides, la imposibilidad técnica que supone eso. Entonces estudiamos todo esto y todas estas informaciones, por ejemplo, que plantean los sumerios con el sistema de planetas que tiene, realmente también las incógnitas que ella presenta y que también intentan destruir. Se está viendo hoy en día que en la zona de Bagdad, Irak, Siria, están destruyendo monumentos, pero si investigamos un poco, esto lleva siendo toda la historia. La Iglesia ha quemado muchas bibliotecas, ¿no? Digamos. Hay una cosa muy curiosa, que es cuando invaden los norteamericanos Irak, lo primero que hacen es abrir las bibliotecas y los museos. ¿Para qué? Para que la gente lo destruyera. Claro, pero por ejemplo, las tablillas sumerias no aparecen, claro. A pesar de que, bueno, destruyeron otras cosas, pero las tablillas sumerias no aparecen. Entonces alguien se las llevó, pues sabían exactamente qué llevarse, ¿no? De allí, ¿no? Eso sí ha pasado durante toda la historia. Entonces tenemos que ver también en relación, pues, estos cultos, los cultos solar, que es muy importante, por ejemplo, en Egipto, lo que significa, y que, por ejemplo, si a la pregunta que me hiciste de quién está detrás de todos los Illuminati, ¿no? Podríamos decir, pues tenemos que entender que, por ejemplo, en la portada de nuestro libro de Seres Illuminati viene el ojo de la pirámide que todo lo ve, el ojo de Akenatón, ¿no? Esta pirámide ya de por sí tiene un significado bastante peculiar, porque el ojo, nosotros hemos entendido que era Dios, ¿no? Pero sin embargo tiene escamas. En lo que es el contorno del ojo tiene escamas, y entonces nos sugiere un poco que ese Dios de alguna forma es un poco reptiliano, que también está muy de moda hoy en día, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esa gente? Pues evidentemente pensamos, y esto hay mucha literatura con respecto, y mucha investigación hecha sobre este tema, que son de alguna forma posiblemente entidades que consiguen contactar con personas o descendientes de estas personas que han llevado, digamos, todos estos asuntos, y estas entidades controlan y quieren que hagamos algo en favor a ellas. Podemos estudiar que, vinculado a los cultos solares, por ejemplo, y a otros tipos de cultos, se han hecho ofrendas que precisamente lo que nos han ofrecido frutas, se ha ofrecido sacrificios humanos, por ejemplo, ¿no? Sacrificios de animales. Esto es también un patrón. Entonces, buscando todo ese patrón, nos damos cuenta de que ese Dios o esa entidad de alguna forma quiere recibir esas ofrendas. Y eso se puede ver en Sudamérica, en las culturas aztecas, se puede ver también en Egipto, se puede ver en muchas zonas y muchas culturas. De hecho, por ejemplo, las sociedades secretas, algunas de ellas, todos hemos escuchado que hacen rituales y hacen sacrificios. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Pues posiblemente entidades superiores, que puedan ser arcones, se habla de eso, se habla de, alienígenas, que de alguna forma pues necesitan algo de nosotros. Hay una teoría que ha dicho alienígena, hay una teoría que está abriéndose una fuerza importante, es que esos dioses o seres extraterrestres necesitan el sacrificio de la gente, el sufrimiento de la gente, las guerras de la gente, porque dice que viven del sufrimiento de las personas. Tú le pegas una guanta a un niño y va una energía en esa dirección. Si tú acaricias a un niño, probablemente vaya en otra dirección. Pero ellos son los que ostentan ¿Por qué necesitan el sacrificio de la gente?
y el sufrimiento de la gente, porque es su energía. Si ves los aztecas y todo eso, pues esa gente mataban a quien fuera para darle gusto a los dioses. Claro, claro. Y de hecho es el patrón universal que tiene todo lo concerniente a los Illuminati y todas estas sociedades secretas. No todas, porque incluso, como decía antes, los Iluminados de Baviera en teoría tenían una misión bastante positiva, pero después desaparecen y bueno. Lo de los sacrificios, se sospecha también que la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, el objetivo o la finalidad que tenía era esto. Y entonces volvemos a vincular otro de los apartados que hemos hablado, que sería el Ord and Chaos, del caos hacemos el orden. Y del orden el caos. Exactamente. Y entonces podemos hablar también de que la crisis económica, pues lo que han hecho realmente es hacer un caos para después también establecer un orden. Y todo lo podemos ver relacionado a eso. Si lo miramos desde esa perspectiva, podemos darnos cuenta de mucha simbología que está detrás de todo esto, que la vemos todos los días, que no nos damos cuenta siquiera, pero están ahí y, como dice, de alguna forma utilizan esa simbología para convertir la energía que puedan, digamos, de alguna forma sacarnos a nosotros y utilizarla pues para unos fines que escapan un poco del pensamiento casi humano, ¿no? Sí, porque eso está un poco más allá de todo lo que nuestra cultura, pudiéramos decir, nos ha dicho que aprendamos, ¿no? Pero no aprendemos, no terminamos de aprender todo lo que debemos de aprender. Claro, claro. Porque hay, por ejemplo, una corriente que se sustenta cada vez con más fuerza, de que es que hay dinastías que son monárquicas, como por ejemplo Isabel II, que son reptilianos, y que han descubierto que son reptilianos. Y el reptiliano es una persona como tú y como yo, que tiene capacidad de transformarse en lo que es, pero en realidad son reptilianos. Bueno, esto que mencionas, realmente, bueno, hay que... Muchas veces hablamos de hipótesis, otras veces también tenemos estudios bastante profundos sobre el tema. Y el tema reptiliano está un poco... se ha malentendido quizás también. Entonces, si hay un componente de ciertos seres que, por lo visto, interceden en la historia y tienen de alguna forma algún gen, digamos, reptil. Entonces, eso fue utilizado para que fuera esos recursos que tenían como, bueno, seres bípedos, más reptiles o más humanoides, pero que, digamos, de forma para control, para una especie de control con estos seres y para beneficiarse de su uso. Dicen realmente. que tienen capacidad para transformarse. Dicen también eso, pero más bien es un componente genético que puede ser, que lo puedan compartir las casas reales, por ejemplo, como bien dice, pero no realmente, yo no pienso que realmente sean auténticos reptiles, sino más bien que tenga ese carácter frío que le sirve a estas entidades más superiores para que consigan hacer pues lo que a lo mejor un ser humano con un poco de corazón no haría realmente. De todas maneras, ese es un tema que está ahí pendiente, porque sobre eso se está escribiendo mucho ahora mismo, sobre el tema de los extraterrestres, como elementos que nos han creado nosotros. Tenemos, nuestros genes tienen esa información de los extraterrestres. Si te lees la Biblia lo ves perfectamente, claro, en el Génesis, y que después eso tiene una repercusión, que nosotros somos y hacemos lo que ellos quieren que nosotros hagamos, son nuestros amos. Y constantemente están, si aparecen los Illuminati, aparecen como un elemento positivo, al final se convierte en lo que ellos quieren, claro, porque totalmente. ellos lo manejan todo, ¿no? Sí. De hecho, una palabra que significa iluminado, pues al final evidentemente no es positiva, sino claro, muy negativa. Y no solamente eso, sino también hay que destacar que ellos no se ofrecen a la luz pública,
Exactamente. Pero los descendientes de estas casas reales no son públicos, ellos no muestran su cara, pero no quiere decir que no estén ahí, que no estén ahí dominando a lo mejor los mercados, las acciones o cualquier... Sí, pero, en fin, al final puede que no todas las casas reales sean iguales tampoco, aunque todos dicen que tienen sangre azul, pero que todas no proceden de lo mismo. En Inglaterra se produce un problema con la mujer del hijo de Isabel, ¿cómo se llamaba la chica? Por ejemplo. Parece que ella había descubierto qué es lo que había ahí detrás de todo. Bueno, pero Lady Di era de apellido Spencer y esto significa que, bueno, provenía de la nobleza, eso por un lado, no, realmente no era plebeya. Y después por otro, era descendiente de los Spencer, que conformaron de alguna forma también la oligarquía que posiblemente estuvo detrás de Jack el Destripador. O sea, que están muy vinculados. Vamos a cortar un momento. Sí. Vamos a detener el programa, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Moisés Rojas. ¿Qué tal ha ido eso, Moisés? Bien, ¿no? Bueno, muy bien. Es corto el programa, ¿verdad? Sí, se me está haciendo corto, la verdad. Se está haciendo corto. Por eso te decía yo en el principio que había que intentar de hacer unos flash. Sí. No entrar en profundidad en los temas, que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien porque ha dado una explicación extraordinaria de algo que para mucha gente todavía es un misterio grandísimo, todo lo relacionado con las organizaciones que hay en este mundo que intentan de alguna manera que los seres humanos lleguemos a saber cuál es nuestro destino. Pero eso lo ha explicado muy bien. Sí, y bueno, es un tema, estamos sentando con este libro las bases de lo que va a ser realmente toda esta información que es muy vasta. Y entonces con este primer libro lo que intentamos es sentar las bases para que nos suene y sepamos de dónde viene un poco cada cosa, ¿no? Muy bien, pero ahora lo que tenemos son las preguntas de nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras. Muy bien. Y bueno, habría que decirlo de siempre, ¿no? Hay 3 preguntas, no hay mucho problema de tiempo. Servando. He querido entender que siempre detrás de todos los acontecimientos que han habido, tanto buenos como no buenos, como por ejemplo los atentados, las guerras y todo eso, han estado detrás estos personajes Illuminatis. Y también he querido entender de que, por ejemplo, tanto como hemos hablado de los atentados del 11 de septiembre, de los atentados que hubo aquí en España en los trenes, ¿han estado manejados por estos personajes? ¿O tú crees que no, que ha sido por otras circunstancias? Han estado manejados por estos personajes, como dices, y de hecho es que son 2 casos que plantean muchas dudas, que en el caso, por ejemplo, del 11S, pues podemos ver, sin necesariamente ser un investigador, de que les ha servido para invadir ciertos países. Entonces, detrás de eso hay muchísimos intereses y evidentemente quienes tienen esos intereses en la guerra, yo los considero Illuminati porque bueno, son nombres reconocidos, que tienen una tradición de manejar todas las economías que existen a nivel de Europa o del mundo, de Estados Unidos, y la industria armamentística, pues también es un invento más de estas familias que han tenido todo el poder. Entonces, que han salido incluso beneficiados de esos atentados, pues sí, se puede decir que ellos han sido beneficiados. Entonces, a la respuesta a la pregunta que me haces, pues pensamos que sí. Muy bien. Hay un tema que en algunas ocasiones en programas nuestros hemos traído gente que han explicado cosas de estas, ¿no? Pero cada vez hay más información sobre esto. Eso es lo que le llaman los técnicos falsas banderas. Utilizar falsas banderas para conseguir después lo que tú quieras conseguir. Lo hicieron con los japoneses, con Pearl Harbor, lo hicieron con los españoles antes, que volaron el acorazado que en Filipinas, y después hicieron la guerra contra España, le quitaron Cuba y le quitaron Filipinas.
O sea que esas falsas banderas las han utilizado otras veces. Claro, siempre. Bueno, Jesús. Sí, yo, Moisés, te quería preguntar. Bueno, has hecho una referencia, que te quiero preguntar sobre la relación que pueda tener los Illuminati con el Club Bilderberg. También has hecho referencia a Hitler y no has hecho referencia a Churchill, que creo que la Segunda Guerra Mundial era una guerra entre dos sectas en realidad. ¿Cuál era la otra secta? Y la relación que hay Illuminati y el Club Bilderberg. Pues a la primera que me dice, eran realmente, como dices, dos sectas. Tenemos que ver, por ejemplo, que el duque de Edimburgo, familia de los Hesse-Kassel, de hecho era cuñado de Christopher von Hesse-Kassel, era pues cuñado del actual duque de Edimburgo. Entonces, de hecho era una guerra también, aparte de militar, también fue una guerra psicológica y una guerra mágica. Y de hecho había esos dos frentes. Churchill pertenecía tenía una hermandad, la hermandad de, si no me equivoco, de Canterbury, que era pues una hermandad druida. Y a su vez también los nazis tenían muchos componentes druídicos, como por ejemplo Skull and Bones. El Skull and Bones no solamente pertenece a la Universidad de Yale, que lo hemos visto en Estados Unidos, sino que ya esa simbología la tenían los nazis. Entonces, a todo esto también, y también contemplando la pregunta anterior, podemos vincularlo porque hay que ver cómo Skull and Bones, esa simbología, pasa al otro lado del charco y está en Estados Unidos, por ejemplo. Y la segunda pregunta, que no recuerdo cuál era, refréscame un poco. El Club Bilderberg. Bueno, el Club Bilderberg, hace unos 6 años aproximadamente, la gente se reía de que eso del Club Bilderberg, que también habló de ello Daniel Stulin, pues que bueno, que eso parecía que era como un cuento también, un cuento de hadas, un cuento chino, ¿no? Pero no, el Club Bilderberg se reúne en Sille con Zapatero y con algunos componentes más políticos del Estado español, y de repente todo el mundo se da cuenta de que, oye, esto del Club Bilderberg que hemos escuchado un poco de oída, resulta que se reúne en Sille. Entonces, ¿y quiénes se reúnen? Evidentemente, más o menos se llega a saber la lista, entre ellos Zapatero, por ejemplo, y esos poderosos que se reúnen. De hecho, no es realmente positivo que esos poderosos se reúnan, porque son tan poderosos que si todos ellos se ponen de acuerdo, realmente no puede ser positivo para el resto de la humanidad. Y curiosamente también, cuando se producen estas reuniones, X tiempo después, pues también suceden acontecimientos internacionales. De hecho, después, por ejemplo, podemos escuchar que Zapatero manifiesta de que con los mercados no se puede hacer absolutamente nada. Eso lo dijo más o menos público, aunque creo que el que filtra eso es Revilla, precisamente. Y no se puede hacer nada con los mercados porque los mercados, ¿quiénes son los que los llevan? ¿Quiénes son los que están detrás? Pues evidentemente todas estas familias Illuminati que llevan el control del mundo. Bien. Pérez. Vamos a ver, Moisés, yo después de lo que has dicho me has dejado cao, porque yo estaba pensando que hablamos mucho de ello y yo siempre he visto o me han comentado que el dólar, por ejemplo, tiene la imagen de la pirámide o el poder del dinero. Yo siempre he pensado que los Illuminati eran los que tenían el poder social, no el poder político. Aunque muchas veces se unen, ¿no? Y a mí me gustaría que nos comentaras un poco cuál es la forma entonces de entrar o no entrar en esa sociedad, porque evidentemente empezarían las casas reales como tú has dicho, pero ahora mismo no son tales, serán los que tienen el poder económico. Pienso, no lo sé. Claro, es que lo que pasa es que el poder económico es un poco, es decir, no sabemos toda la información sobre el poder económico, no sabemos quiénes realmente son los accionistas de las empresas, digamos, que puedan llevar la industria armamentística o la industria farmacéutica.
Entonces, si viéramos quiénes son esos accionistas, tendríamos mucho más ideas. De hecho, bueno, hay cosas que se saben, por ejemplo, que los Rothschild pues controlan un sector, los Rockefeller controlan otro. Después, los políticos están entre medio, realmente. Obama, por ejemplo, está entre medio porque los Rockefeller tienen un poder tal que yo creo que poco le pueden discutir a estas familias que tienen tanto control. De hecho, ellos evidentemente van de tapados. Ellos son los que realmente no dan la cara. ¿Por qué? Porque si supiéramos quiénes son realmente, pues tendríamos alguna ventaja sobre ellos. Pero sin embargo, la estructura económica que está montada a nivel de acciones, a nivel de empresas, que bueno, todos hemos visto que JP Morgan, por ejemplo, conspira contra qué país, y después pues también vemos que esos países pues se lo llevan de alguna forma a algún país o alguna empresa, hacen negocio con eso, ¿no? Entonces podemos ver claramente que hay muchas vinculaciones entre todo eso. Entonces, por ejemplo, las casas reales, los Rockefeller, los Rothschild, evidentemente Isabel II tiene, pues imagino que una contabilidad bastante más grande que muchas empresas y a lo mejor incluso que países, seguro. Bien, Servando va a hacer una nueva pregunta. Antes hablaste de que la palabra nazi venía, si no he entendido mal, de Judea. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se entiende que aplicaran esa palabra y que después asesinaran o quisieran acabar con todos los judíos? Bueno, eso puede parecer una contradicción, pero porque básicamente se le ofrece esas teorías a los nazis, entonces digamos que a ellos se le dicen que ellos provienen de la raza aria, pero la raza indo-aria realmente es que no existe, era una casta. Entonces la casta, por ejemplo, que se da el caso de que bueno, existían los Jedi, que venían de Judea, y los Jedi, que lo hemos escuchado sobre todo por la Guerra de la Galaxia, era una casta de lo que sería hoy en día Assassin's Creed, realmente como el juego. Eran asesinos y eran descendientes también de los gnósticos. Entonces a los nazis se les vende que ellos provienen de una raza indoaria. De hecho, por eso cogen también la simbología hindú, porque no es una simbología ni aria ni alemana, sino es hindú. De hecho, a los hindúes no les gusta nada que utilizaran esa simbología. Además la invirtieron y entonces evidentemente ellos se fundan en una idea que no tiene coherencia y además es una locura realmente, ¿no? Que eso de un ser superior, ¿no? Entonces, pero a la vez podemos ver que los judíos representan un gran poder también en el mundo. Entonces, parece una contradicción, pero simplemente es que los militares nazis le lavaron el cerebro con unas pretensiones, pues posiblemente, como antes hablábamos del otro bando, pues de que existiera una guerra. Entonces se basaron en una idea que era una locura y utilizaron símbolos, utilizaron pues parte de la historia pues para los intereses que quisieron. Y buscaron mucho. Estuvieron en todos los lugares, ¿no? Ellos creían que eran en realidad unos iluminados, y entonces estuvieron buscando los símbolos esotéricos, los símbolos todos ocultos, estuvieron buscando esa información que ellos necesitaban para cambiar el mundo, eliminando a la mayoría de la gente. Claro, paganos, druidas, utilizaron muchos símbolos, Skull and Bones. Sí. Curiosamente, ahí hay una cosa que me suele extrañar un poquillo, y es los gnósticos, porque la teoría del gnóstico es un ser que busca la información para dar la información. Por ejemplo,
En un programa que hemos tenido aquí recientemente, el que viene dice que Jesús era gnóstico y que Juan el Evangelista era gnóstico. Y eso tiene mucho sentido con la teoría que se expresa. No es un poder negativo, al contrario. Los gnósticos, los romanos, cuando crean la Iglesia, los quitan del medio, declaran los 4 evangelios como Dios la había elegido, y los gnósticos quedan afuera porque discutían los temas a los romanos, los temas de la Iglesia futuro que querían montar, ¿no? Claro. Pero eso es solamente una precisión. Bueno, vamos a cortar, vamos a saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están con nosotros. Les agradecemos muchísimo que hayan estado en el programa, y a ti también te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Yo por mi parte, bueno, pues encantado de estar aquí contigo, y la verdad es que ha sido todo un honor, ¿eh? Ha sido un viento favorable, un viento fresco, podríamos decir, ¿eh? En las ideas, en el mundo de las ideas. Genial. Bueno, y a nuestros oyentes y nuestros televidentes, decirle algo que decimos siempre, que estos programas son posibles porque contamos con las personas, con los instrumentos necesarios para que estos programas funcionen, y aquí está nuestro amigo Israel Jiménez, nuestro amigo Juan Prieto, que son los artífices de que la imagen y el sonido llegue a donde tiene que llegar. Y a nuestros oyentes y nuestros televidentes también les decimos que donde mismo han conectado hoy con nosotros, pues pueden conectar la semana que viene, y hasta entonces nos despedimos, si Dios quiere.